se use de él. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga al pastor Pedro, Amén. que es mi pastor aquí en Santiago, en la República Dominicana. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más. Amén. Mi nombre es el hermano Delvin Cruz. Venimos desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York, desde el condado del Bronx. Somos miembros de la iglesia tercera, Iglesia Visión de Dios, que pastorea Renan David y sabe dónde estoy. Por la misericordia de Dios también tengo el ministerio Echando la Reja al Mal, un ministerio evangelístico donde predicamos la palabra de Dios en las calles de Nueva York, en el Bronx, en Brooklyn, donde quiera que el Señor nos inquiete. Hasta en el tren predicamos también. Amén. Porque el mensaje de necesidad está en la calle. En la calle es donde están los enfermos que tenemos que ir a buscar para traerlos al taller donde el maestro los restaura. Antes de yo comenzar, quiero que mi esposa pase, salude, un corto saludo, y si quiere cantar un cántico, que no se queje del abanico, sino que tenga fe en Dios, que le va a salir bien el cántico porque es para Dios, y que lo haga. Mi esposa Betty Cruz, que es de los admines por aquí en Santiago. Por aquí, pues ya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a darnos 2 vueltas a un corito que me gusta mucho. He recibido un poder que no se toca. He recibido un poder que no se ve. He recibido un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. He recibido un poder que no se toca. He recibido un poder que no se ve. He recibido un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo hallar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Aleluya, hay victoria. Gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios bendiga a mi esposa Betty Cruz. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer un pasaje de la Biblia bien conocido, bien leído, bien predicado. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 al 21. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Y vamos a estar administrando a través del tema: somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra es leída para la bendición de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuentas a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre Santo, venimos ante ti una vez más. Te damos gracias, Padre amado, por este día que tú nos has dado, por esta oportunidad que tú das, Señor, para ser portador de tu palabra. Padre, yo te pido, Padre amado, que tú abres el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada niño, de cada joven, de cada anciano, para que podamos recibir tu palabra. Abre el corazón, abre la mente para que podamos entender el mensaje que tú tienes. No te quito que me pide, sino que me dé palabra para hablar con denuedo. Lo que tú pongas en mis labios, eso hablaré. Quita toda emoción, quita todo conocimiento humano, sino que sea tu espíritu dándonos lo que necesitamos para el crecimiento y la edificación de tu pueblo. Y te daremos la honra, la gloria, porque es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Somos embajadores en nombre de Cristo. Yo sé que lo que vamos a predicar ya lo sabemos. Yo sé que esta porción de la Biblia ya lo hemos oído, ya lo hemos leído. Aún algunos de los que están aquí hasta lo han predicado. Porque es un versículo bien importante en la vida del cristiano, porque nos da a entender varias cosas. Pero queremos hablar hoy más sobre este tema para profundizar un poquito más, para ver cómo podemos ser motivados, cómo podemos ser estimulados para que nosotros podamos, alabado sea el nombre del Señor, continuar y cumplir la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ya mi esposa mencionó, esta es la segunda vez que estamos aquí. La última vez predicamos bajo el tema: acerquémonos a Dios, acerquémonos ante el trono de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor, porque es importante. Pero hoy Dios nos va a hablar de otra manera, porque desde que el pastor me dijo que si estaba disponible para hoy, y en verdad yo no vi el mensaje bien, yo oí que dijo un pastor, si estaba disponible, yo digo sí, no hay problema. Pero cuando me trae aquí, que veo que donde ya yo prediqué, me pongo a analizar y a escuchar. No lo escuché de voz, sino en mi mente, porque cuando yo oiga no se queda ahí. Él dijo el pastor. Quería saber si tú estabas disponible el domingo por la mañana. Le doy gracias a Dios que yo no oí la parte el pastor o no la entendí. Porque cuando uno viene a una iglesia que ya conoce, es algo diferente. Pero cuando cuando un predicador se pone a preparar un mensaje con la mente que yo no conozco quiénes son los que están ahí, es diferente, porque uno entonces se deja dirigir más por Dios. No es que uno no se dirige, sino que uno trata, que la parte humana a veces se mete en el medio, las emociones, lo que uno conoce. A veces le doy gracias a Dios que no veo muy bien, porque yo no puedo ver la cara de nadie. Yo no puedo ver el rostro de nadie. Yo no puedo ver si hay alguien en pantalón. Yo no puedo ver si hay alguien en prenda. Yo no puedo ver nada de eso. Y como no puedo ver nada de eso, no me afecta a mí lo que yo tiro, lo que yo predico, porque lo estoy predicando porque el Espíritu Santo me lo da, no porque yo lo vi. Porque hay muchos predicadores que cogen su mensaje y lo acomodan cuando entran a la iglesia conforme a lo que ellos están viendo. Porque creen que eso es lo que Dios quiere que dé. Y no saben que lo que Dios quiere que el predicador haga es que toque el alma, que toque el espíritu, no el cuerpo, no la mente del hombre, sino el alma y el espíritu. Nosotros no somos
tierra. No te preocupes, que yo sé dónde estoy. Que ya está vigilando para ver si voy por aquí. Y ya yo sé que está ahí. Y nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos pasando, así como Abraham fue peregrino en la tierra que Dios le prometió, andando por fe, buscando aquella ciudad que era más celestial, que era mejor que la terrenal. Y él anduvo por fe, no anduvo por vista. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros. No somos del mundo, no somos de este sistema, no somos de este, aleluya, movimiento. Cuando el apóstol Pablo dice que no os conforméis a este siglo, se refiere a este mundo, al sistema. Dios, como dijo, alabado sea el nombre del Señor a sus discípulos, yo os escogí del mundo, pero no son del mundo. El trabajo de Cristo, el ministerio de Cristo no terminó en la cruz como muchos creen. Muchos creen que después que Cristo murió y resucitó y fue al cielo y ascendió y puso su sangre en la silla de misericordia y envió y vino a ser el gran sumo sacerdote, que ya su ministerio acabó. No. El ministerio de Cristo está incompleto conforme a nosotros. Y déjame explicarte, porque lo que he dicho lo he hecho perfecto. Y se sentó a la diestra del Padre y Dios le dijo: siéntate y pon tus pies. Gracias, Jesús. Siéntate ahí, que voy a poner a sus enemigos debajo de tus pies. Y el que se sienta va a entender que acabó su tarea. Él pagó el precio. Él pagó la paga del pecado. Pero la obra de Dios que comenzó en Cristo, la continuamos nosotros. Por eso Él nos dejó como embajadores. Porque hay una tarea que terminar que Cristo comenzó. Pero Dios podía terminarla completa. Él no lo necesita. Pero Dios tiene algo que Él creó el hombre a su imagen. Lo creó a su semejanza, con propósito de compartir con Él su Santo Espíritu. Gracias. Compartir, no quiero decir su gloria, porque si digo eso, muchos dicen: pero Dios no comparte su gloria con nadie. Su Espíritu es su gloria, la compartió con nosotros. Para nosotros terminar y traer a otros al Evangelio. Lo que vamos a hacer es que vamos a escudriñar y vamos a estudiar estos versículos que hemos leído, pero lo vamos a ver de otro punto de vista. No lo vamos a ver de que, no, ya todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas porque yo soy una nueva criatura. Porque muchos en la iglesia, muchos andamos como si no fuéramos nueva criatura. Muchos andamos como si no hubiéramos, como si la nueva naturaleza que Cristo hizo no la tenemos. Así es. So, vamos a comenzar. El versículo 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La primera parte del versículo es: de modo que. Cuando tú estás leyendo la Biblia y tú ves que comienza un versículo que dice de modo que, o así que, o otra palabra así, te van entendiendo. Detente un momento, porque estoy hablando de lo que acabé de hablar. De modo que, de modo que, ¿de qué le está hablando? Porque dice: de modo que si alguno está en Cristo. De modo que, what? ¿Por qué? ¿Qué razón? Y para nosotros entender ese de modo que, de lo que él está hablando, tenemos que ir al versículo 14, donde estábamos leyendo, porque ese de modo me dice: entiende el contexto que acabó antes de que entienda lo que viene ahora. Porque ese de modo que es un puente que conecta el versículo 14 al 16 con lo que va a venir del 17 al 21. Ese es un puente que lo conecta. Eso es una manera de lo que escritores hicieron cuando escribían. Y más que esto fue escrito por Pablo, que era un hombre estudioso, que tenía letra, tenía conocimiento. Él dice: de modo que. Y ahora dice, vamos para el versículo 14 de ese mismo capítulo.
de 2 de Corintios 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Murieron. Sí, es pasado, ¿no? Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, él estaba hablando anterior que nosotros hubo una muerte en nuestra vida, porque estábamos muertos. Hubo una resurrección, pero para que haya una resurrección en el hombre hay que haber una muerte. Porque existe una naturaleza ajena en el hombre. Cuando nosotros no éramos creyentes, éramos controlados por la naturaleza adámica, una naturaleza caída, corrupta. Estábamos muertos, porque el espíritu estaba muerto en nosotros. El espíritu con E minúscula, nuestro espíritu que Dios le dio. El espíritu es aquella identidad que Dios ha depositado dentro de todo ser que le pertenece a Dios. Y ese espíritu es el que se puede comunicar con el Padre. Ese espíritu es el que puede comunicarse con el Padre. Cuando Él formó el hombre y le sopló en sus nasales aliento de vida, le depositó un espíritu. Y ese espíritu era el que se podía conectar. Pero cuando el hombre cayó, ese espíritu murió. Y por cuanto ese espíritu murió, nació una naturaleza ajena. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La carne. Ya no conocemos a nadie conforme a la carne. Eso significa, ya yo no conozco a mi hermano que vino a la iglesia conforme a su naturaleza caída, conforme a la manera que vivía antes. Y dice, y si a Cristo lo conocimos así, porque todo que viene a Cristo primero viene en la carne, porque Él es el que resucita al espíritu. Él dice en Juan 5, creo que es el 28, y si no es el 28 es el 48, pero creo que es el 28, dice, la hora viene y es ya. 29, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y la que los oyere vivirá. Pero no se refería de la resurrección de los muertos, se hablaba de la resurrección del espíritu del hombre, porque eso fue lo que Él vino a hacer, a resucitar el espíritu caído que era depositado por parte de Dios cuando creó el hombre, pero por causa del pecado murió. Eso dice que de modo de aquí en adelante nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y como Cristo murió, pues todos morimos. Para que vivamos conforme a aquel que es Jesús. Ahora Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, acordémonos a quien Pablo le está escribiendo esta carta, para nosotros poder entender, para nosotros poder ver cómo vamos a aplicarla a nuestra vida. Tenemos que entender a quién se le escribió, tenemos que entender la audiencia, el grupo, la iglesia a quien él estaba escribiendo. Tenemos que entender cuál era el problema que él estaba tratando de resolver, que él estaba tratando de tocar. Y nosotros conocemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía mucho
dice en la primera carta, he oído que hay distinción entre ustedes, que hay división y en parte lo creo. Cuando le dice que algunos dicen yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Estaba hablando de los hombres de Dios que han venido. Era una iglesia que a veces había una poca de división. Era una iglesia que tenía un hombre que estaba viviendo con su madrastra, con la esposa de su papá. Y la iglesia estaba orgulloso de eso, porque él lo reprende. Tenemos que entender que la iglesia que él estaba hablándole era una iglesia que tenía muchos problemas. Porque era una iglesia que habían gentiles, que habían griegos, iban traídos sus tradiciones, que iban arrastrados toda su vida con sus creencias. Pero cuando vinieron a la iglesia, cuando vinieron a Cristo, algunas de esas creencias la trajeron. Tenemos que entender eso para saber por qué Pablo le está hablando en esta segunda carta, diciéndole que de modo que si alguno está en Cristo, porque es que si estamos en Cristo Jesús, algo quiere decir que cambió en nuestra vida. Quiere decir que hubo una metamorfosis, quiere decir que hubo una transformación, tiene que decir que hubo un cambio de dueño, tiene decir que hubo un cambio de naturaleza, que hubo un cambio de identidad, que hubo un cambio de reino. Vamos a leer esto. Dice: en Cristo. Estas dos palabras constituyen en una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente. Y embarca 4 puntos. El primer punto que embarca cuando vimos en Cristo, que ahorita voy a leer unos versículos que habla, que Pablo dice en Cristo, que estamos en Cristo de diferentes maneras, tiene un significado. La primera parte que significa incluye la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Cuando hablamos de que estamos en Cristo, pero yo lo voy a entender en Jesús porque Pablo usa mucho en Cristo Jesús, incluye nuestra seguridad de nuestra salvación. Si yo estoy en Cristo, la salvación mía está segura. No hay duda de mi salvación si yo estoy en Cristo. No voy a hablar que si la salvación se pierde. No voy a hablar que si la salvación es para siempre. Lo que sí te voy a decir, que si estamos en Cristo, la salvación está segura. Ahora, si una persona está en la iglesia, hoy predica y mañana está en el mundo, no quiere decir que perdió su salvación, no quiere decir nada de eso, no quiere decir que se salió de Cristo. Y cuando nos salimos de Cristo, ya no hay seguridad de nuestra salvación. Él es el que asegura nuestra salvación mientras estamos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo que indica en Cristo es la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Hay un personaje en la Biblia que la Biblia relata 2 veces. Uno cuando fue bautizado, y sabemos que estoy hablando de quién, de Cristo, que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En la transfiguración, cuando Pedro mete su pie en la boca y dice: hagamos 3 ramadas, es bueno que estemos ahí, para que no le diga: oye Pedro, cállate la boca que tú no sabes lo que hables. Dios dijo: yo lo que voy a hablar para que se calle, se va a caer cuando oiga mi voz. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Ese
complacido, que estaba contento, que estaba agustado, no disgustado, era Jesús. Y en Él somos aceptos. Si estamos en Cristo Jesús, somos aceptados delante de Dios. Dios nos acepta a nosotros, no porque yo he hecho algo grande. Y si no la hice Dios. Mientras estamos en Cristo, somos aceptados. Vamos a apoyar eso con un versículo. Vamos a Efesios capítulo 1 y voy a leer del 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares altos en Cristo, según nos escogió en Él. En Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en Cristo para que seamos santos, sin mancha delante de Él. No para que hallemos hacer, sino para que lo seamos. Cuando estamos en Cristo, delante de Dios, somos santos sin mancha. Delante de Él. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Cuando hablamos de estar en Cristo, indica que somos aceptados por Dios. Cuando el diablo venga a subrayar en tu oído que Dios no te quiere, dile: yo soy acepto en el amado. Yo soy hijo de Dios, adoptado, según su beneplácito, según su voluntad. Y no solo eso, soy acepto en el amado. Aleluya. Eso tiene que levantar el autoestima de todo creyente. Olvídate si tu padre no te acepta. Olvídate si tu madre no te acepta. Olvídate si tus hermanos no te aceptan. Olvídate si tu primo, tu tía, tu vecino no te aceptan. Eres aceptado en el amado. En Cristo Jesús eres aceptado. Tercero, indica la seguridad del futuro del creyente en aquel quien es la resurrección a vida eterna y el único garante de la herencia del creyente en el cielo. Y último, que indica cuando hablamos de en Cristo, es la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, el Verbo eterno. Cuando hablamos de estar en Cristo, hablamos de nuestra seguridad, de nuestra aceptación, de nuestro futuro y de nosotros participar de la naturaleza divina de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé de ti, pero eso me llena de gozo, me llena de alegría, porque eso me indica que si yo estoy en Cristo Jesús, mi salvación está segura. Si yo permanezco en Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Señor, soy aceptado en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Si yo me mantengo en Cristo, alabado sea
Segunda de Pedro nos habla de eso. Llévenselo para su casa. Segunda de Pedro, lean del 3 al 4, que habla como somos aceptados, habla como vinimos a participar de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción del mundo que hay por causa de la concupiscencia. Habla como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la verdad nos han sido dadas. Ese capítulo es bien lindo de Pedro. Llévenselo, anótenselo. Primera de Pedro, segunda de Pedro, lean completa, que no es larga, lean completa. Esa carta es linda porque comienza Pablo diciendo que él quiere que ellos crezcan en el conocimiento de Jesús y termina la carta pidiéndole a Dios que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Vamos a movernos, ahora vamos a predicar. En Cristo Jesús. La Biblia me dice en Romanos 8:1, de modo si alguno, perdón, no dice eso fue mentira mía. Lo confundí con lo que había ahorita. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra cosa que tú tienes que entender en Cristo Jesús es que es andar en el Espíritu. Así tú sabes si tú estás en Cristo Jesús, es cuando tú estás andando conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Cuando tú estás andando en el amor, cuando ya lo que hace tu esposa no te molesta, lo que hacen tus hijos no te molesta, lo que hace tu esposo no te molesta, lo que hace esa hermana cuando viene a cantar no te molesta, cuando le das mucha parte a una sola persona no te molesta, porque está en el Espíritu, te está gozando y le está dando gracias a Dios porque Dios está usando un hermano, porque Dios está haciendo esto. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Ahora vamos a hablar de lo que yo hablé ahorita. Voy a leer. De que estábamos muertos. Y esto significa, nueva criatura significa una nueva creación, una resucitación. Cuando Nicodemo va a donde Jesús y le dice, sabemos que tú eres hombre de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace nadie si Dios no estuviera contigo. Le estaba dando pompa a Jesús, pero Jesús no lo aceptó. Jesús lo llevó al directo. De cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, no va a haber el reino de Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que un hombre siendo viejo entre de nuevo al vientre de su madre? No estaba entendiendo lo espiritual que Jesús le estaba hablando. Él era maestro de los maestros, maestro de los judíos, y no entendía lo que Dios le estaba hablando. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nace del agua y del Espíritu, no va a poder entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que Nicodemo no entendió, si un hombre puede entrar 40 veces, 50 veces, 100 veces al vientre de su madre y nacer de nuevo, todavía va a nacer carne, todavía va a nacer con el pecado. Por eso dice, nueva criatura es. Porque hubo una nueva restauración, hubo una resucitación, hubo una obra espiritual que Dios hizo en cada uno de nosotros cuando vinimos a Él. So, vamos a Efesios 2 y vamos a leer del 1 al 6. Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a vosotros, a nosotros Él nos dio vida. Cuando estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos dio vida. Y si Él nos dio vida, quiere decir que estábamos muertos. Porque si está muerto, entonces te tienen que dar vida. Pero si tiene vida, no te tienen que dar vida. Si una persona va al hospital y el corazón para y lo resucitan con la máquina, es porque se le fue la vida. Porque el corazón dejó de palpar. Porque ya los signos vitales no están moviéndose. Tienen que hacer algo para ver si
si le pueden dar vida. Pero si viene el paciente y ya tiene vida, no le cogen la máquina y le hacen pum pum, no le dan el corazón porque ya tiene vida. So, si Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, quiere decir que estábamos muertos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corrupción de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, nuestra naturaleza caída, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos renació. Si nos renació, nos los resucitó. Sigan para que me ayuden. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes en Cristo Jesús. Su nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Ha tenido un nuevo nacimiento. Ha resucitado el espíritu que Dios había puesto. Y ya entonces está la muerte, que Él dice: si uno murió por nosotros, todos morimos. Entonces la carne muere. La carne, esa naturaleza caída, muere. Y el espíritu que Dios iba depositado ahora nace. Todas las cosas viejas pasaron. Vamos a explicarles un momento. Las cosas viejas pasaron. Ay, yo no entiendo cómo esa persona se convirtió. Tiene 4 años y todavía fuma. Yo no sé cómo esa hermana se convirtió y tiene un año y todavía se pone pantalones. Todavía se pone maquillaje. Cuando dice las cosas viejas pasaron, nosotros lo confundimos y lo malinterpretamos. Se está hablando de la manera que yo pensaba, de la manera que yo hablaba, de la manera que yo caminaba, de la manera que yo actuaba. La naturaleza vieja está conforme a este siglo, conforme a las tradiciones, conforme al deseo de la carne, conforme al deseo de los ojos. Pero cuando dice todas las cosas viejas pasaron, indica que ya la manera que tú pensabas, ya eso pasó. La manera que tú hablabas antes, ya eso pasó. La manera que tú chismeabas, ya eso pasó. La manera que tú hablabas mentira, ya eso pasó. La manera que tú robabas, ya eso pasó. La manera que tú engañabas, ya eso pasó. Porque eso es de la naturaleza vieja, no de la naturaleza nueva. Ahora, tenemos que morir para que podamos resucitar. Y la nueva naturaleza, esa naturaleza de Dios, que es su espíritu, que es depositado en nosotros, a todos los que le creen, porque eso es parte de la promesa que Dios envió, porque Jesús lo rogó. El Padre lo prometió, que iba a rociar agua limpia. Amén. Iba a cambiar el corazón del hombre. Ese Espíritu Santo es el que transforma. Ese Espíritu Santo es el que quita todo lo malo. Gloria a Dios. Por más que
que yo quiera que un hermano deje de hacer algo, no lo va a dejar hacer porque yo quiero que lo deje de hacer. Porque tiene que haber una completa sumisión a ese espíritu. Y tenemos que darle control total de esta habitación que viene a ser de Él. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el que mora en nosotros nos cela celosamente. Él es el que cambia. Él es el que cambia esa naturaleza vieja. Si estamos en Cristo, pues esas cosas viejas ya pasaron. Lo viejo ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Venimos ahora a tener una nueva naturaleza, una nueva vida. La naturaleza divina que Dios, aleluya, hizo con Adán antes de la caída, regresa al hombre. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no de voluntad de carne, ni de humano, sino el de Dios. Amén. Transformado por medio de la renovación Amén. de vuestro entendimiento. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a las tradiciones del mundo, no os conforméis a las tradiciones que antes seguíamos, que nuestros padres nos enseñó, que nuestros ancestros les enseñó a ellos, ellos nos enseñaron a nosotros. De los días de reposo, de los días de fiesta, de los cumpleaños, de aniversario. No estoy diciendo que celebrar el aniversario de Namado, porque la semana pasada me fui para Samaná con mi esposa y celebró, bueno, para Terrena, y celebramos 5 días nuestro aniversario de 23 años. Son los hombres que están aquí, no voy a decir a mi esposa, yo no voy a celebrar nada porque te va a encontrar en el rojo y va a estar en peligro. No os conforméis a este siglo, al sistema donde vivimos, porque no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de este mundo. No nos podemos conformar a las leyes terrenales que se ponen en contra de Dios. No nos podemos conformar a las enseñanzas que le enseñan a tus hijos y son en contra de la voluntad de Dios. Padres que tienen hijos, que tienen hijas en la escuela, investiguen lo que le están enseñando. Porque el sistema educativo es un sistema corrupto que no enseña nada bueno. Y te lo digo porque fui maestro por 10 años, estoy retirado y conozco el sistema, y no solo en los Estados Unidos, es mundialmente, porque el diablo está preparando a los niños para ganárselo, para que toda la enseñanza que los padres le enseñen en la iglesia se la corrompan. Pero la Biblia me dice que la luz en las tinieblas prevalecieron. Tú enséñale a tu hijo la palabra de Dios. Tú enséñale la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios, que no se conformen a este siglo, no se conformen a las enseñanzas, sino transformados, una metamorfosis, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Aleluya. ¿Para qué es necesario? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo no estoy en Cristo Jesús, si yo no ha muerto al hombre viejo y no he sido transformado, pues yo no voy a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Yo no voy a saber qué es lo que le agrada a Dios. Por eso hoy, adentro de la iglesia, y hablo en general, el mundo está dentro. Por eso en la iglesia en general, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A lo que antes era pecado ahora está bien. Así es. Porque no se han renovado al Espíritu, que nos deja saber la voluntad de Dios. Nadie te tiene que dejar saber que es pecado. Nadie te tiene que decir a ti qué es lo que tú tienes que dejar. Porque si tú dejas
transformarte por medio, si tú te dejas transformar por medio de la renovación de tu mente por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu te va a revelar la voluntad de Dios. El mismo Espíritu te va a revelar que es agradable a Dios, que es perfecto para Dios. Por eso yo siempre he dicho que aunque Pablo dice que el Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro espíritu, que todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sean guardadas. Eso es intachable, que no la pueden señalar delante de los ojos de Dios. Pero hay muchos fariseos en la iglesia que quieren que transformen por fuera primero. Quiero ver la santidad fuera primero. Quiero ver esa santidad, quiero ver el moño de santidad, quiero ver el traje de santidad, quiero ver el saco y corbata de santidad. Y se olvidan del corazón podrido que está dentro. So, tenemos que transformarnos por completo. Pero esa transformación es por dentro primero. Primero Dios santifica tu corazón. Primero Dios santifica tu mente. Primero Dios santifica tu espíritu. Santifica tu alma. Y cuando ya Dios te ha santificado por dentro, cuando ya tú estás en Cristo Jesús, esa naturaleza divina se refleja afuera. Ya tú mismo no quieres ponerte lo que te ponían. Y lo bueno de esto, lo bueno de esto es, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto, esta nueva criatura, esta nueva vida en Cristo, esta nueva naturaleza, proviene de Dios. El hombre pecador nada puede hacer para cambiar, nada puede hacer para transformarte, nada puede hacer para dejar las cosas que tú no puedes dejar. Todo esto viene de Dios. Es Dios que regenera, es Dios que transforma, es Dios que cambia, es Dios que restaura, es Dios que levanta. Alabado sea su nombre. Todo esto viene de Dios. Aleluya. Es más, te voy a decir un secreto que creo que todos lo saben. Ninguno de nosotros llegamos a Jesús porque quisimos. Ya lo sabes. Aleluya. Sino Porque el Padre fue el que le plació que llegásemos a Él. amén. Y no solo eso, que la razón que pudimos llegar a Él es porque el Espíritu Santo que Dios envió al mundo, que el mundo no lo puede ver porque no le conoce, es el que te convenció a ti, que me convenció a mí de mi naturaleza caída, me convenció de la necesidad de Dios, me convenció que yo era pobre en espíritu, me convenció y me enseñó que yo no podía hacer nada para acercarme a Dios, que yo no tenía nada que ofrecerle a Dios. Y nos encargó, nos dio un ministerio a todos. Dios le dio a todo hombre un ministerio. Y no me refiero al ministerio del pastorado, no me refiero al ministerio del evangelista, no me refiero al ministerio del profeta, no me refiero al ministerio del maestro. Estoy hablando del ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y ahora sí es que vamos a predicar. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Y no, ya llegamos. Ok, ahora vamos a predicar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios Padre estaba en Cristo
hombre en la cruz reconciliando al mundo con Él. Porque éramos enemigos de Dios. La naturaleza caída se hizo enemiga de Dios. Desde que Adán pecó, la humanidad se hizo enemiga de Dios. Y hace todo lo contrario a lo que Dios quiere. Porque la naturaleza de la carne, esa naturaleza caída, no puede coexistir con la naturaleza de Dios. Porque te jala a un lado. Dios quiere que tú vayas a la derecha. La naturaleza caída te lleva a la izquierda. Dios quiere que tú hagas esto. La naturaleza te hace hacer esto. Y esa naturaleza caída, Dios estaba reconciliando el mundo en Cristo. Eso es porque nosotros predicamos a un solo Dios. Gloria a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no son tres personas, no son tres dioses, es uno solo. El libro de Zacarías dice: y mirarán a mí, Jehová hablándole a Zacarías, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como aquel que llora como el hijo unigénito. Jehová hablándole a Zacarías: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron en la cruz del Calvario? A Jesús. ¿Cómo Jehová va a decir y mirarán a mí a quien traspasaron? No diría mejor y mirarán a mi hijo a quien no, es que Dios es uno. Y hay un bambú en la iglesia de Dios, que ahí no me voy a meter, que algunas personas, aunque dicen que no creen, que son tres y solo es un solo Dios. Ahora, que se manifestó como Dios Padre, que se manifestó como Dios Hijo y se manifestó ahora como Dios Espíritu, no quiere decir que son tres. Es uno. Ese mismo Dios estaba reconciliando el mundo en Cristo Jesús, pero Él se reconciliándolo en sí mismo. Él estaba reconciliando el mundo en él mismo, porque Jesús, aunque era hombre, era Dios. Era el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Era el mismo que dijo: sea la luz, y fue la luz. Es el mismo que todas las cosas por Él y por medio de Él fueron creadas. Y nada de lo que fue creado sin Él fuera creado. Ese mismo creador que estaba como Dios hombre, porque se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se hizo se humilló hasta lo sumo, porque Él tenía que entrar en el mundo como hombre para poder reconciliar el mundo en Él mismo. Porque Dios, que es espíritu, no puede morir. ¿Cómo es posible que Dios venga como Dios en espíritu y se deje crucificar? Los clavos se van a traspasar, porque Él es espíritu. Y tampoco se le van a poder acercar a Él, porque Él es santo. Ahora Él vino como Dios hombre a reconciliar en Él mismo al mundo, y nos encargó el misterio y nos encargó la palabra de reconciliación, que es el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo continúa diciendo, alabado sea el nombre de Jesús, continúa diciendo, le dice: no tomando, vamos a permitir, mírala aquí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os recomendamos en nombre de Cristo, reconciliáis con Dios. Aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vamos a explicar en este momento lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia de los Corintios entendieran primero, antes que nosotros podamos aplicar. En ese tiempo, en el tiempo antiguo, un embajador, la palabra embajador viene de la palabra griega
que normalmente en la Biblia en el Nuevo Testamento se traduce como anciano. Era una persona que era maduro en conocimiento, que tenía entendimiento del negocio de un rey. Y como esta persona era maduro en los negocios del rey y sabía todo lo que el rey hacía, el rey tenía confianza en enviarlo en el nombre de ese rey y era representante de ese rey. Cuando él le dice que somos embajadores en nombre de Cristo, ellos entendieron que Pablo hablaba de una persona que representaba a un rey. El apóstol Pablo le estaba dando a entender a los corintios que todo creyente en esa iglesia eran representantes de Dios en nombre de Cristo. Representaban el reino de Dios, representaban la santidad de Dios, representaban la pureza de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y como somos embajadores de Cristo, como somos embajadores en nombre de Cristo, por eso dice que es como si Dios a través de nosotros está rogándole al mundo que os reconciliéis con Dios. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y en Efesios capítulo 4 habla de la nueva vida, que dice: despojaos del viejo hombre que está creado conforme a los vicios y revestido del nuevo, que es creado conforme a la imagen de aquel que lo creó, conforme a la verdad. Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, nosotros representamos en la tierra a Dios. En tu trabajo, en tu vecindad, en tu hogar, somos representantes de Dios. Y este es el punto que queremos llegar, que somos representantes de Dios. Todo eso que Dios hizo por nosotros, que no tomó en cuenta los pecados de nosotros, que nos dio una nueva naturaleza, que nos da la seguridad de nuestra salvación, que somos aceptados en Él, que tenemos seguridad de nuestro futuro en Cristo y que somos participantes de la naturaleza de Dios y que ha creado nueva vida en nosotros. Todo eso lo está diciendo para dejarle saber a la iglesia de Corintios y hoy a nosotros aquí, que como Él hizo eso por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Quizás todos aquí no pueden coger un micrófono y predicar en la calle. Quizás todos aquí no pueden hablar un mensaje con elocuencia que el pecador te entienda. Pero podemos predicar a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, a través de con la dulzura que le hablamos a nuestros hijos, con la dulzura que le habla a tu esposa, que le habla a tu esposo, con el amor, con esa palabra sazonada que sale de nuestra boca, que edifica todo lo que está a tu alrededor. Que tú entres en un lugar y Dios le bendiga y todo el mundo sabe, ese representante de Dios, esa persona tiene algo diferente. Eso es un embajador, una embajadora. Tiene diplomática del cielo, no de la tierra. Tiene ciudadanía del cielo, no de la tierra. Somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a hacer justicia de Dios. La justicia de Dios está aquí. La gracia de Dios se revela a través de la fe y por fe. La salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque eso fue el plan de Dios. Por eso Pablo, la Biblia dice: dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Eso indica que la salvación que Dios te dio a ti, esa transformación que Dios te dio a ti, esa nueva naturaleza que Dios puso en ti, que tú se la dé a otro. Que tú seas el canal de bendición para que otra persona llegue también a participar de esa naturaleza divina de Dios, para que esa naturaleza caída caiga y muera y puedan renacer y puedan ser también aceptados en el amado.
Porque el mundo hoy anda sin esperanza. Anda buscando a alguien que le hable. Tienen anhelo que le hablen. Pero a veces nosotros estamos tan tímidos que no queremos hablar. Pero somos embajadores de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Somos los representantes del reino de Dios en la tierra. Por eso digo ahorita que la obra de Cristo no ha acabado. Porque somos nosotros los representantes. Y el apóstol Pablo dice que hasta no venga la plenitud de los gentiles, Dios no va a comenzar con el pueblo de Israel. Y Dios va a restaurar al pueblo de Israel, al remanente que Él tiene. Dios los va a salvar. Ellos van a venir al conocimiento de Jesús. Van a reconocer que aquel que sus ancestros crucificaron fue el Mesías. Pero antes de que eso acontezca, nosotros no sabemos cuál es el último gentil que se va a hacer salvo. Ese no toca a nosotros. Esa alma es de nosotros. Para nosotros ganarnos por todo tu vecindario. Pongámonos de pie. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, por esta mañana. Padre, mira este mensaje que tú nos has dado. Te pido, Dios, que tú lo grabes en la tabla de nuestros corazones, que tú lo selles para que el enemigo no se lo robe. Padre, que nosotros podamos, alabado sea el nombre del Señor, reconocer y entender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Que nosotros podamos ser participantes de tu naturaleza. Que nosotros podemos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Padre, que nosotros podamos entender lo que significa ser embajador tuyo en nombre de Dios, de Cristo. Que nosotros podamos comenzar a andar con esa identidad de hijo, de hija, de representante de tu reino. Oro por cada uno de los que están aquí, mi Dios, para que tú, mi Dios, los use en ganar almas para tu reino. Te daremos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.